Con el 95% de las actas escrutadas, el Tribunal Superior Electoral de Bolivia, en su segundo informe, otorga el 46,41% al presidente Evo Morales y el 37,07% al candidato del segundo lugar, Carlos Mesa. Sin embargo, fueron encontradas centenares de cajas con boletas electorales escondidas en una casa particular del municipio de Potosí, en Bolivia, resguardada por policías y miembros del ejército. Protestas en Chile dejan hasta este lunes un saldo de 11 muertos. Por tercer día consecutivo se mantiene el toque de queda en algunos sitios de ese país. Economistas consideran que la reforma a la Ley de Estabilidad Energética es una medida recaudatoria dura para la población, que también contempla enjuiciar a los morosos. Este lunes, el anteproyecto fue enviado a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional. Se incrementa el número de muertos en accidentes de tránsito en el país. En horas de la mañana, el vuelco de un microbús en el sector de Las Calabazas, en el kilómetro 77 de la carretera Panamericana Norte, deja 2 muertos y 15 heridos. Iban de Matagalpa a Carazo a una actividad religiosa. Se incrementa a 6 el número de víctimas fatales del accidente ocurrido la mañana del sábado en el kilómetro 107 de la carretera Telica-Malpaisillo-León, cuando un bus se estrelló contra un paredón de tierra ubicada en ese sitio. 6 negocios y 2 casas se queman la tarde de este domingo en pleno centro de la ciudad de León. Aparte de las millonarias pérdidas, más de 48 personas quedaron en el desempleo. 3 mujeres, entre ellas una niña, perecieron en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Huigalpa-El Rama. Las víctimas son originarias de Villa Sandino, Acoyapa y Huigalpa. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anuncia decálogo para unirse al resto de sectores de la oposición e invitan a todos los partidos políticos a sumarse a un solo movimiento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana para hoy martes 22 de octubre. Ya todo el equipo técnico y periodístico está preparado para llevarles 3 horas de información. Les saludamos con mucho gusto Willy Narváez, Odili Vargas y Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, muchachos. Muy buenos días, Michelle. Muy buenos días, Willy. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. En nombre de todo el equipo le damos esa cordial bienvenida siempre, solicitando y pidiendo el auxilio y la protección de nuestro Señor Jesús. Siempre nos guía también el de su mano poderosa. Iniciamos las informaciones con Bob Will. Así es, Odili Vargas, y buenos días a nuestros amigos televidentes. Iniciamos de inmediato con nuestras informaciones, y es que 3 personas perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito registrado a la altura del kilómetro 77 de la carretera hacia el departamento de Matagalpa, en el sector conocido como Calabaza. Veamos el siguiente reporte que nos ha preparado nuestro corresponsal en esa zona. En el sector de Las Calabazas, exactamente en el kilómetro 77 en Ciudad Darío, 2 personas perdieron la vida, 15 resultaron con lesiones de gravedad. Las personas fallecidas son Juan Carlos Menas, de 40 años, y Jorge Luis Jarquín, de 23 años. En el microbús viajaban aproximadamente 19 personas, de estas 4 eran menores de edad, todos miembros de una iglesia evangélica. El microbús se dirigía de Carazo hacia Somoto, lugar donde inaugurarían una nueva iglesia. Dios. Accidente aquí, amor. Se dieron vuelta. Mira. Qué lindo. Mira que el chavalito no reacciona. Y mira eso. Señor. Mira ella cómo está. Mira ella cómo está. Ay, no. En el lugar solo a medios oficialistas se les brindaron declaraciones. Según versiones, el accidente fue provocado al explotarle una de sus llantas. Al parecer, el microbús era conducido a exceso de velocidad. El microbús era conducido por Javier Gómez Rodríguez, quien es pastor evangélico. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Y otras 4 personas que resultaron heridas de gravedad en el accidente en Malpaisillo se sumaron a las víctimas mortales. En total se registran ya 6 personas fallecidas y más de 60 lesionados. El hecho ocurrió en el kilómetro 107 de la carretera a León. A continuación el reporte.
pobrecito el viejito. El pobre viejito que lo están sacando al pobre. A 6 víctimas aumentó la cifra de muertos del fatídico accidente que también dejó 62 lesionados en la carretera Telica-Malpaisillo-León, cuyo conductor perdió el control del volante y se estrellara contra un muro, aparentemente por el estallido de una llanta. El medio de transporte se movilizaba con 70 pasajeros. Amanda Niña Páez, de 80 años, y Silverio del Socorro Rayo Rivera, de 86 años, son las personas que se suman a la lista de fallecidos del accidente que se registró la mañana de este sábado en el kilómetro 107 de dicha carretera. El autobús se dirigía en un recorrido hacia las comunidades de El Papalonal, La Fuente, Malpaisillo, Cuatro Palos, Telica y León. También se encuentran varias personas en condición reservada en el Hospital de León Oscar Danilo Rosales. En Acción 10, Geraldine Domínguez. 6 negocios y 2 casas quedaron reducidas a cenizas luego del incendio registrado en un bar de León este pasado domingo. Aún se desconocen las causas. Testigos aseguran que no existen condiciones para estos establecimientos. Geraldine Domínguez nos tiene más detalles. Fue en el área de la cocina del bar La Calle en León, ubicado frente al Teatro Municipal, donde se originó un voraz incendio la tarde de este domingo, que se propagó rápidamente a otros 6 negocios que quedaron reducidos a escombros por las incandescentes llamas. En el lugar trabajaron por más de 2 horas el Cuerpo Unificado de los Bomberos para sofocar el siniestro, que también afectó 2 viviendas. La falta de cuidado, el descuido del bar contiguo ya nos había pasado hace como 5 años, y lo peor es de que la institución encargada del orden público se lo habíamos dicho en infinidad de ocasiones. Los dueños de los negocios salvaron lo que pudieron de los enseres y productos que quedaron. La gran cantidad de humo causó afectación en la salud de varias personas, incluso de bomberos. Todos recibieron asistencia prehospitalaria. Las pérdidas materiales de este siniestro son cuantiosas. También quedan en el desempleo decenas de personas que trabajaban en los negocios siniestrados. Habitantes expresaron que esa zona no es apta para este tipo de establecimientos, ni estos mismos están diseñados para negocios. Estas casas no están diseñadas para bares. En un país desarrollado, estas casas no pasan inspección para un negocio de bar. Así de sencillo. Aún las autoridades correspondientes trabajan en las investigaciones de las causas reales del incendio. En Acción 10, Geraldine Domínguez. 3 mujeres perecieron en un accidente de tránsito registrado en la carretera Juigalpa-Herrama. Las víctimas son originarias de Villasandino, Acoyapa y Juigalpa. Detalles en el siguiente reporte. 3 muertos. Fue el saldo de un trágico accidente de tránsito ocurrido en la comarca Aguas Claras, Villasandino, carretera Juigalpa-El Rama, cuando el conductor de un camión jalaganado embistió estrepitosamente el automóvil donde viajaban las víctimas. Ellos venían de Villasandino para Juigalpa. Andaban en asuntos de trabajo y no supe qué pasó. Una de las fallecidas es Leslie de Los Ángeles Obregón Rivera, esposa de Oscar Duarte, quien fue avisado por unos vecinos que trabajan en una unidad de transporte colectivo. Ella estaba trabajando de gerente en la empresa Arabella. Ahí me avisaron que a eso de las 5 de la tarde. Como los gemelos nos conocen, Transporte Gemelos nos conocen a nosotros, somos vecinos y conocen a ella, pues nos avisaron de que estaba ella ahí fallecida. Un familiar de Heiling, Guadalupe, confirmó su fallecimiento este domingo a las 8 de la mañana en el Hospital Escuela Asunción de Juigalpa. Con estos 3 fallecidos, las estadísticas indican que de enero a la fecha ya se contabilizan 40 personas muertas en accidente de tránsito en Chontales. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.
Una rastra termina volcada en la ruta de Ipilto-Ocotal. El conductor, según testigos del vehículo pesado, intentó esquivar una camioneta cuyo conductor además invadió aparentemente el carril. Detalles en el siguiente bloque de noticias. Muy accidentado fue este fin de semana en el departamento de Nueva Segovia. Un cabezal cargado de mudanza, ropa y zapatos quedó volcado sobre carretera panamericana en ruta de Ipilto-Ocotal. El vehículo pesado se desplazaba con toda normalidad este domingo a eso de las 4 de la mañana, cuando en sentido contrario de sur a norte un vehículo apareció de imprevisto y al tratar de esquivarlo, la carga del contenedor se lo llevó, produciéndose el accidente. El conductor del cabezal no sufrió lesiones. Yo venía bajando ahí, la alcaldía tiene que hacer algo también con ese montón de tierra que tiene ahí. En el transcurso de la comunidad, como yo no sé, como hay un conductor responsable, un carro, iba ahí en el centro de la carretera, en el centro de la vía. Lo quise yo como buen conductor para no accidentarme y tratar de esquivarlo. Cuando yo lo esquivo y vuelvo a mi carril, cuando hice el zigzag, el contenedor me llevó para León. Eso no es justo, gracias a Dios que estoy vivo. Otro accidente se registró en el lugar conocido como Corral de Piedra, en Panalí, Quilalí, donde resultaron 17 estudiantes lesionados leves por presunto exceso de velocidad de camioneta, la que el conductor no pudo evitar que se estrellara en un árbol. Los lesionados regresaban de un centro recreativo del municipio y fueron trasladados al hospital de Quilalí y Ocotal respectivamente. También se registró otro en el que se vio involucrado un motociclista de nombre Marcos David Vilches Cruz, de 24 años. El percance tuvo lugar en una calle del sector 5 de Jalapa. El motociclista fue impactado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga. La acompañante de Vilches Cruz, de Ocotal y de 20 años, está en estado crítico y fue trasladada al hospital de Ocotal. Al parecer, las víctimas salían de un bar del municipio. Con este fallecido se contabilizan ya 33 muertos por accidentes de tránsito. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. La Alianza Cívica llama a todos los movimientos y partidos políticos a unirse en un solo movimiento, acción para la que han creado un decálogo. Veamos el siguiente reporte. La no reelección, la independencia de poderes, justicia y verdad son algunos de los valores sobre los cuales la Alianza Cívica propone se sienten las bases de la unidad de todos los sectores de la oposición. No reelección ni caudillismo. Segundo, Estado de Derecho, independencia de los poderes del Estado, sistema judicial independiente e imparcial, rescate a la soberanía nacional y derogación de la Ley 840 y de la concesión canalera. Sistema electoral independiente, transparente, con irrestricta observación nacional e internacional. Cuarto, verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, una profunda reforma a la Policía Nacional y la garantía de un ejército nacional que cumpla su papel constitucional con rigor. Sexto, irrestricta participación política de los ciudadanos sin discriminación alguna, autonomía universitaria plena, regional y municipal. Séptimo, guerra frontal a la corrupción y a la impunidad. Octavo, política social enfocada en los más necesitados, pobres y vulnerables, sin preferencias ni clientelismos partidarios. Noveno, respeto a la propiedad privada y una economía de mercado moderna, competitiva, responsable con el medio ambiente y con oportunidades para todos. Y décimo, la continua construcción de un consenso nacional para reafirmar la voluntad conjunta de convivir en paz y justicia, respetando las diferencias políticas, religiosas, culturales y étnicas, de géneros o preferencias de cualquier índole.
Hacen un llamado a todos los partidos políticos y sectores sociales a deponer sus ideologías y colores partidarios en pro de la democratización de Nicaragua e hicieron énfasis en que conversarán con todos los partidos que adopten estos 10 puntos. Creo que nos necesitamos todos. Reconocer la diversidad a la que se enfrentó Abril es también reconocer que todos son actores políticos, es decir, reconocer a los partidos políticos como actores políticos dentro del proceso, es reconocer también a sus bases que estuvieron en las distintas formas de protesta. Este decálogo lo estamos presentando el día de hoy, fue sujeto a una deliberación del Pleno de la Alianza. Yo creo que el diálogo que hay que hacer es con todos los partidos políticos, no solamente por C4L. Arturo Cruz hizo una observación, un punto de vista muy particular de él. Nosotros también creemos de que C4L es un partido importante en el país, no es el único, pero un partido muy importante con quien hay que hablar, pero no solamente es el único. En este momento no hay ni siquiera proceso planteado, el proceso electoral, entonces hablar de casillas pues no resulta el tema vital y fundamental de este momento. Por supuesto son cosas que se deben de pensar. Creo que hay un tema mucho más de fondo porque es parte de lo que ha tenido el poder centralizado la dictadura Ortega, primero en conjunto con Alemán y ahora solo Ortega, es en el tema de las alianzas electorales. Meses atrás, la UNAP propuso 20 puntos para la unidad y el COSEP también habría planteado 15, sobre los cuales considera debe unirse las fuerzas opositoras del país. Ahora la alianza planea encontrar entre las 3 propuestas puntos en común para consolidar lo que en un futuro será una gran coalición. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La iniciativa de reforma a la Ley 554 sobre estabilidad energética fue enviada a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos durante la sesión especial en la Asamblea Nacional. Michelle Polanco con los informes. Esta reforma le permitirá a la empresa distribuidora demandar a los consumidores por facturas en mora sin que estos puedan recurrir al ente regulador. Según la justificación leída por el diputado Alejandro Mejía, tercer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, es obligación del Estado garantizar el servicio continuo de energía eléctrica por cuanto es un bien público. Al ser obligación del Estado garantizar el servicio continuo de energía eléctrica a la población, se hace necesaria la adopción de medidas apropiadas que permitan contribuir a la suficiencia financiera del sector eléctrico en su conjunto, dado que este sector es un pilar fundamental de la economía del país y del bienestar común. El presidente nominal de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, mandó a comisión la iniciativa de ley para su posterior discusión. Remitimos a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos para su debido dictamen. La iniciativa propone la reforma del artículo 5 de la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética y sus reformas. La propuesta de reforma establece los casos en que Disnorte y Disur puede tomar acciones legales contra usuarios del servicio de energía. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y la reforma a la ley energética propuesta por el presidente Ortega, que contempla procesar a personas morosas, es una medida recaudatoria y dura para la población, destaca defensor de consumidores y economista William Narváez. Nos detalla. Son millonarias las pérdidas de la empresa generadora de energía eléctrica en el país debido al aumento de morosos asociados a la crisis. El costo de la canasta básica aumentó, hay más desempleo, la energía está más cara y el salario se mantiene congelado. La reforma presentada por el gobierno de Daniel Ortega da facultades a la generadora de energía que incluso los morosos sean enjuiciados. La realidad es que esta es una sorpresa para todos los consumidores y usuarios de Nicaragua del servicio de energía eléctrica. Estas reformas no se deberían de estar dando en estos precisos momentos y querer reformar la ley 554, el artículo 5 de la misma ley, para darle mayores facultades a la empresa distribuidora, es algo peligroso. El economista Luis Núñez valora el drama de las familias a quienes se les dificulta estar al día con la factura de energía. La morosidad siempre va a estar, siempre ha estado. El problema es que ahora se agudiza con la crisis. En el caso de la energía se agudiza, la gente está sin trabajo, la gente está sin dinero, la gente no tiene con qué pagar, tiene la voluntad. Es decir, quiere decir, si el gobierno tiene que recurrir oficiosamente a aprobar una ley
para frenar precisamente la morosidad o para frenar, digamos, las actividades ilícitas de robo de energía, es porque la situación obviamente está difícil. La propuesta de reforma es discutida en la Asamblea Nacional. También esta reforma debe de ser un doble boomerang para la empresa distribuidora, porque también la empresa distribuidora comete fraude en la facturación cuando los reclamos no proceden y teniendo evidencia que los equipos de medición, en algunos casos que hemos tenido nosotros, están en mal estado. Se debe también de aplicar a la empresa distribuidora. Me parece que se están extralimitando en las funciones para una empresa privada. Se le está otorgando poderes demasiado fuertes. Se calcula que hay 1.2 millones de clientes del sistema eléctrico hasta marzo del año 2019, según registros del Instituto Nicaragüense de Energía INE, ente que ya no será necesario que certifique el cumplimiento de pagos, ya que la distribuidora de energía podrá usar las facturas para embargar o enjuiciar a clientes. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. El analista José Adán Bermúdez reacciona a la propuesta de la reforma a la ley energética propuesta por el presidente Daniel Ortega, lo que a su juicio es no tener compasión del pueblo, dada la crisis económica que se vive en el país. Jocelyn Rojas nos informa. Conversamos con Adán Bermúdez referente a la propuesta de reforma a la ley energética enviada a la Asamblea Nacional por el presidente Daniel Ortega. Tomar medidas como esa, de llevar a un juicio, ¿verdad?, por un recibo que no ha pagado un nicaragüense, o revisar la situación tal vez de ilegales de los que están pegados, ¿verdad?, por X o Y o Z motivo. En estas condiciones en que estamos nosotros, meter una ley de ese tipo, me recuerda, y para decirles a los televidentes y al gobierno, como decía don Roberto Terán, decía, tengan compasión con el pueblo. Es no tener compasión con el pueblo en una situación que el mismo gobierno, por su terquedad, no ha querido buscarle una solución política y los nicaragüenses están siendo afectados económicamente. Significa que verdaderamente estás poniéndole una bota al nicaragüense y restregándole la bota cuando el nicaragüense no tiene empleo, los que tienen saben las condiciones económicas en las que están. No hay inversión, la economía está en el suelo, el presupuesto de la República por los ingresos está fatal y tomar ese tipo de medidas es no tenerle compasión al pueblo de Nicaragua. Dicha reforma sería discutida esta semana en la Asamblea Nacional. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. La Central Sandinista de Trabajadores rechaza la posición del sector privado por afectar el DR-CAFTA con Nicaragua. A su criterio, el COSEP pretende aislar a nuestro país, que es parte de este convenio desde el año 2003. Veamos el reporte que nos ha preparado Jocelyn Rojas. Como un golpe económico para el país, así catalogan las acciones de la empresa privada, miembros de la Central Sandinista de Trabajadores, quienes rechazan las pretensiones para afectar el DR-CAFTA en Nicaragua. Sobre todo sector de el COSEP y de ANCHAN han venido en una campaña sostenida pidiendo, solicitando al gobierno de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos mayores sanciones para nuestro país. Somos responsables en todo caso al sector empresarial vinculado al golpismo, porque al fin y al cabo lo que están pretendiendo traer hacia nuestro país es más pobreza, más desempleo y más miseria. Mientras tanto, Mario Arana manifestó que ellos nunca han abogado la suspensión o la salida de Nicaragua del CAFTA. Lo que ha ocurrido es que en conversaciones que nosotros hemos tenido se nos ha dicho con mucha claridad que esta posibilidad está siendo considerada. Inclusive hemos entrado a tratar de entender cómo lo harían, porque en teoría no es tan fácil salirse así unilateralmente a alguien de un acuerdo de esta índole. Y nos han explicado verdaderamente las razones, y en particular argumentan que Nicaragua cae bajo la categoría de un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y como tal, con una orden ejecutiva ellos pudiesen suspender a Nicaragua del tratado. Creemos que tendría un impacto sumamente grave sobre el país, particularmente sobre el sector textil y de confección, y de ahí que realmente lo que decimos más bien como sector privado es que estamos acá para darle una salida a la crisis política del país. Quien atrasa no somos nosotros,
esta administración, este régimen que aparentemente no quiere darle una salida a la crisis del país. El presidente de la CST dijo que el sector privado corporativo es el responsable de los más de 200.000 nicaragüenses que quedaron desempleados. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias, Odilí. En el plano nacional, la Organización Internacional para las Migraciones en Nicaragua detalló un informe donde revela el diagnóstico de la migración irregular de niños y adolescentes y las estrategias para prevenir esta práctica. Veamos el siguiente reporte. La migración de la niñez nicaragüense no se compara con el drama que sí atraviesan nuestros vecinos del Triángulo Norte. Sin embargo, el diagnóstico elaborado por OIM, donde aplicaron 800 encuestas en Chinandega, Rivas, Managua y San Carlos, departamentos con altos índices de flujos migratorios, revela que el 52.75% de la niñez y adolescencia le gustaría salir del país para ayudar económicamente a sus familiares. Y básicamente lo que encontramos es que un porcentaje importante de niños no conocen sobre los procesos migratorios ni conocen sobre la parte de viajar de manera regular, pero sí conocen de la migración irregular. Saben y te dicen muchos de ellos cómo muchas veces han migrado por una vereda, se han ido con un coyote, o por ejemplo te dicen, es más barato irme con un coyote que sacar mi pasaporte o una visa. Sin embargo, no son tan conscientes de los riesgos y las vulnerabilidades a los que se enfrentan. Esta organización busca con una estrategia de comunicación sensibilizar a la niñez, adolescencia y sus familias a evitar que sean víctimas de trata y tráfico de personas. Por lo menos del 100% de los niños, que fueron 800 niños que encuestamos, el 10% ya ha enfrentado una situación irregular de migración. Este diagnóstico nos ha motivado a poder hacer un trabajo más enfocado en la prevención de la migración irregular a los niños y niñas y adolescentes. Vamos a hacer formación, vamos a hacer movilización social, vamos a seguir haciendo trabajo, digamos, de abogacía y además todo el tema de social media, que efectivamente es un vehículo importante para llegar a los niños, niñas y adolescentes. Según los resultados del diagnóstico, los principales destinos de flujo migratorio de los nicaragüenses sigue siendo Costa Rica con el 53%, le siguen Estados Unidos, Panamá y España. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. El director del Colegio Municipal del CUA es detenido luego de ser acusado por abuso deshonesto contra una menor de 10 años. Más información a cargo de nuestro corresponsal en Matagalpa. Una líder comunitaria de la comunidad del Bote en el municipio del CUA denunció públicamente los actos de abuso en contra de una menor, los que realizaba el supuesto director de la escuela Nueva Alianza. Lo que ha sucedido, ¿verdad?, con el profesor William. No quieren decir nada, ¿verdad? Aquí están con miedo, mucho miedo, porque están acosados, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, ¿verdad? Con esa menor, él está preso, por estos momentos está preso, ¿verdad? Pues no sé el día de mañana si lo van a sacar, porque como él es sandinista, y es de los sandinistas muy peligrosos, pues, porque él era paramilitar también en el CUA. ¿Ustedes tienen prueba de que él fue paramilitar? Sí, ¿o es paramilitar? Es paramilitar. Los padres de la menor de tan solo 10 años decidieron sacar a la niña de la escuela y ahora se sienten amenazados. Bueno, a mí me contaron, ¿verdad?, que se debe, que le dijeron la policía a la mamá que no hablara, que todo iba a salir bien, pero ellos no tenían permiso de hablar con nadie. Un derecha, ¿verdad? Hablámoslo así de derecha, anduviera en el aire, ¿verdad? El fulano violador, así, ¿verdad? Cuántas cosas pueden decir. Pero como él es sandinista, él está quieto. No pueden decir nada, nadie quiere hablar por miedo. Familiares de la menor exigen justicia y que se deje de asediar a familiares y amigos de la niña. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Y durante una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional se aprobó la renuncia de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Corina Centeno, y se convocó al presidente Daniel Ortega de los Diputados a presentar propuesta para que sea ocupado el cargo. Michelle Polanco nos informa. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional dio lectura a la carta de solicitud de renuncia al cargo de Procuradora de Derechos Humanos hecha por Corina Centeno Rocha, quien el viernes pasado dio a conocer que su decisión se debe a motivos de salud. Por lo antes expuesto, pongo a su disposición
el cargo que me fue confiado, no sin antes agradecer profundamente por la confianza depositada en mi persona, en la certeza que sabrá comprender y aceptar. Sin más a que hacer referencia, recibo la más sincera muestra de cariño y estima fraternalmente, licenciada Corina Centeno Rocha, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Con 76 votos a favor, la renuncia fue aceptada por el plenario y durante la misma sesión especial se leyó además la resolución de convocatoria al presidente de la República y a los diputados para que estos presenten propuestas para asumir el cargo de procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos. Convocar al señor presidente de la República de Nicaragua y a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para que presenten propuestas de candidata o candidato para la elección de procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos, cumpliendo los requisitos que establece la Constitución Política, la Ley número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua y la Ley número 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Segundo, la propuesta de candidatos o candidatas deberán ser presentadas ante la Comisión Especial de Carácter Constitucional ya creada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional abrió el pasado 7 de octubre el proceso de selección del nuevo Procurador de Derechos Humanos al conformar la Comisión Especial Constitucional para conocer las candidaturas. Sin embargo, aún no se han presentado ningún nombre. La comisión tenía 15 días establecido en la ley para presentar a los candidatos y este 21 de octubre se vencía ese periodo. Durante la sesión de este lunes se extendió a 15 días más. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Miembros del movimiento campesino denuncian ser víctimas de asedio de parte de la policía. Estos fueron retenidos cuando viajaban a Chinandega, donde sostendrían una reunión. Xochitl Mendoza nos amplía. Miembros del movimiento campesino denunciaron haber sido requisados por la policía sin justificación cuando se dirigían a una reunión en San Pedro del Norte, departamento de Chinandega. Llegamos al punto donde se iba a realizar una reunión en San Pedro del Norte, departamento de Chinandega. Y al rato, quizás a los 15 minutos, estaba ahí una patrulla con 7 policías. Empezaron a grabar, a tomarnos fotos. Se acercaban a manera de provocación, tomándonos fotos y video. Iba en la camioneta. Ellos los siguieron, los detuvieron y empezaron a revisarnos la camioneta, revisaron absolutamente todo. Ya le habían hecho una boleta que lo querían multar. Regresamos, tuvimos 3 retenes en el camino. Semanas anteriores, miembros de la Alianza Cívica, asimismo como de la UNAD, vivieron una situación similar al ser retenidos por policías y perseguidos por supuestos paramilitares cuando se dirigían a Nueva Segovia. Xochitl Mendoza, Acción 10. Levantan retención migratoria que fue impuesta como parte de la sentencia a la doctora María Oviedo. Sin embargo, mantiene la suspensión de su licencia para litigar como abogada. Xochitl Mendoza nos tiene los detalles. Anulan restricción migratoria en contra de la abogada María Oviedo al cumplir su sentencia. Por la juez segundo de ejecución y vigilancia penitenciaria de que las medidas cautelares habían cesado y tanto la presentación periódica como la restricción migratoria, y esto se tuvo que hacer a través de sentencia. Jueves 17 de octubre fue hasta esa fecha en que la juez se pronunció en sentencia sobre la extinción de la pena, y es hasta en ese momento en que manda notificar a Migración y Extranjería que se suspendan las mismas, ¿verdad? Y poder de esta manera pues poder viajar, salir del país, pues porque no podían hacer. Oviedo cumplió su condena el pasado 2 de octubre, sin embargo, la sanción no había sido suspendida. Y el 2 de octubre la juez debió haberse pronunciado en ese sentido, de haber dictado sentencia extinguiendo la pena por el mismo cumplimiento, pues ya se habían cumplido los 30 días y como yo había cumplido con todas y cada una de las medidas cautelares impuestas, pues esa era la necesidad y la urgencia de que la juez de ejecución pues se pronunciara en ese sentido. Se tuvo que presentar un incidente por parte de mi defensa, un incidente de extinción de la pena, para que la juez se pronunciara en ese sentido.
A la defensora de presos políticos le fue retirada su licencia para litigar durante 6 meses y condenada a 30 días de cárcel por una supuesta obstrucción de funciones en contra de un policía en la delegación de Masaya el pasado mes de septiembre. Xochitl Mendoza, Acción 10. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Las lluvias continuarán predominando en el territorio nacional en las próximas horas, situación que no debe generar alarma, señala experto del Centro Humboldt. Jocelyn Rojas conversó con él y este es su reporte. Las lluvias van a persistir para las próximas horas, así lo manifestó Agustín Moreira del Centro Humboldt. Las precipitaciones son propias de la temporada, por lo que no hay que alertarse, dijo el especialista en el clima. Sin embargo, hay que tener precauciones porque vendrán acompañadas de descargas eléctricas. Hemos visto en este fin de semana algunas lluvias, principalmente en la zona del noroccidente, en la zona del norte de Nicaragua. Esto es debido a sistemas de bajas presiones que han estado influyendo bastante sobre el territorio y van a continuar durante lo que es el resto de esta semana. No es de qué preocuparse, estamos en un periodo lluvioso como siempre hemos repetido y esperamos que continúe pues esta lluvia durante el transcurso del día de hoy, mañana y pasado mañana, que es la tendencia de posibilidades de precipitaciones. Realmente tendríamos pues una semana bastante activa con relaciones a lluvia, porque van a ser algunos momentos generalizadas. El agrometeorólogo enfatizó que estas lluvias vienen a recuperar el déficit que ha tenido la agricultura para esta temporada. Está beneficiando áreas bastante golpeadas por el efecto de la sequía y esto está creando una expectativa muy buena para los productores, pero siempre hay que tener cuidado en relación a que se están dando brotes con las grandes precipitaciones, brotes de plagas, como en el caso del maní, enfermedades fungosas que tienen que estar tomándose sus medidas de regulación, como también en el maíz, en lo que es en el frijol, que tienen que estar las labores culturales muy al tanto. Por esa razón es muy bueno cuando tenemos lluvia que se suspenden unos días, porque así el productor les da capacidad de poder tener oportunidades de hacer sus labores culturales. Dichas precipitaciones se van a percibir en gran parte del territorio nacional. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Participa con tus preguntas en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, enviando tu audio al número en WhatsApp 8512-2828 y nuestros invitados en estudio responderán tus inquietudes. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Damos inicio a nuestro segmento Debates y Soluciones, abordando estos 10 puntos, el decálogo de la unidad que fue presentado el día de ayer por los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Para ahondar en el tema de estos 10 puntos y a quienes estaría dirigido estos 10 puntos, se encuentra ya conmigo uno de los miembros de la Alianza Cívica, el doctor José Palé. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Ayer en la presentación ustedes hacían un llamado a todos los sectores a unirse alrededor de estos 10 puntos. ¿Cuál es la diferencia entre estos 10 puntos de ustedes, los 20 de la UNAV y los 15 que ha propuesto el COSEP como puntos de unión? Hay una gran similitud y es lógico que son grupos que han venido trabajando juntos, que tienen un pensamiento similar. Pero esto realmente lo que permite es avanzar con mayor facilidad en el proceso de unidad. Porque no es lo mismo ir a trabajar con ideas sueltas, con ideas que no están bien estructuradas, que no están escritas, con las propuestas de cada quien ya perfectamente determinadas. ¿Y qué es lo que corresponde ahora? Algo mucho más sencillo. Ver en qué coincide, que es amplísimo, yo te diría que un 95% hay de coincidencia, ver dónde están las diferencias, que no son más de 5% restantes, salvar esas diferencias y ponerse rápidamente para hacer una sola propuesta de nación en forma conjunta. No está así, no se han presentado estos puntos de manera tardía, ¿no debieron haber hecho esto hace meses? No, yo creo que es el momento, ¿verdad? Porque los tres hablábamos
que nuestros planes de concluir la gran coalición a más tardar a finales del mes de diciembre. Entonces ya estamos, y anunciaba yo que estamos en la etapa de preparación, ¿verdad?, en la etapa de diseño, que es fundamental, que es muy importante. Había que recoger el sentir de todas las organizaciones integrantes de la alianza, consultarlo, tratar de corroborar que se estaban identificando los temas que interesan a la población y hacerlo. Pues ahora ya estamos listos. En materia electoral ya estamos consensuando los diferentes planteamientos y pasaremos ya a hacerlo en cuanto a la etapa pues del programa que se debe ofrecer a los nicaragüenses también sea ampliamente consensuado. ¿Con quiénes están discutiendo o planteando estos decálogos? Ayer el doctor Carlos Tunerman hablaba de que allá habían iniciado un proceso de ampliación de la Alianza Cívica, que ya han logrado unificar o unir la unidad médica nicaragüense. También hay otros esfuerzos por algunos sectores de partidos socialdemócratas cristianos. ¿Qué otros partidos podrían estar convocando a esto o qué otros sectores? Mira, son dos esfuerzos paralelos, importantes ambos. Un esfuerzo de fortalecimiento, de inclusión interna de la alianza y un esfuerzo de unidad nacional que también estamos trabajando al mismo tiempo. No es que sea una unidad dentro de la alianza o con la alianza, sino que es un esfuerzo de una alianza fortalecida, sale a conformar esa gran coalición que necesitamos, donde debemos de estar todos. Yo creo que ese es para mí el punto más importante del comunicado de ayer. Nuestra visión de cómo debe ser esa gran unidad incluyente, sin sectarismo. ¿Por qué? Porque la represión, la criminalidad, la violación de los derechos humanos fue contra todos y eso nos unió a todos y tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que estar fuertes con esa unidad para poder cambiar esa situación. Cuando ustedes hablan de una unión sin sectarismos, ¿a qué se refieren y a quién va dirigido este mensaje? A todos los nicaragüenses. Es una posición, ¿verdad?, política muy clara, muy precisa, justificada por la realidad. Si nos hemos estado unidos en el sufrimiento, hemos estado unidos en las consecuencias de esa represión, tenemos que mantenernos unidos para salir de ella y para transformar el país. Es una posición que se señala y se invita a que la pensemos, que todos los nicaragüenses tomen conciencia de esa necesidad, que solo unidos vamos a poder derrotar este proyecto dictatorial y lograr nuestra aspiración, que es instaurar la democracia en Nicaragua. ¿Esto incluye el que los partidos políticos dejen a un lado sus ideologías? Hace un par de semanas escuchábamos a la presidenta de Ciudadanos por la Libertad decir que, por ejemplo, la UNAP no tiene una ideología definida claramente, ni la Alianza Cívica, y que por ello no son partidos políticos. Tal vez, ¿cuál podría ser la dinámica con la cual se estarían uniendo los partidos políticos que tienen definida una ideología a estas organizaciones que tal vez son un poco más civiles, menos políticas? Nosotros estamos haciendo un llamado a la unidad, a deponer las posiciones en aras del bien común. Creemos que es factible definir un solo proyecto, un solo programa, apartar aquello que nos separa en aras de tomar en cuenta qué es lo que nos une, y lo que nos une es una mejor Nicaragua para todos. Nosotros no estamos diciendo que debe abandonarse la ideología, estamos diciendo que busquemos un proyecto que unifique al país, que traiga el consenso nacional y que eso nos permita desarrollarlo. Los partidos políticos están abiertos a ser parte de esta gran coalición, porque si nosotros proclamamos que tiene que ser sin exclusión, sin sectarismo, sería contradictorio pues decir este sí, este no. Tiene cabida todo aquel que asuma ese ideario democrático, ese ideario de valores, respetuoso del Estado de Derecho, de los derechos humanos y consciente de que la unidad tiene varios elementos. Primero, unirse en la lucha por nuestros derechos y libertades, que es la etapa actual. Segundo,
unirse para restaurar la democracia, que podamos tener elecciones en condiciones en que el voto de los nicaragüenses valga. Tercero, unirse en refundar al país, que es lo más importante. Y cuarto, unirse para reconstruir el país, que no puede ser con solo una alianza electoral, sino que tiene que ser con un compromiso de trabajo de varios periodos de gobierno, porque la destrucción institucional y el daño que se ha hecho, moral incluso al país, es sumamente grave, que solo se puede lograr superar esta crisis y salir de ella a través de un programa que vaya fortaleciendo esas aspiraciones que se nos han negado durante tanto tiempo. ¿Han iniciado las conversaciones con los partidos políticos, con Ciudadanos por la Libertad, por ejemplo, a propósito de esta sugerencia que ha brindado el analista Arturo Cruz, de que el Ciudadanos por la Libertad podría ser el mejor vehículo para utilizar en una eventual elección? Tenemos conversaciones, exploraciones hasta este momento, pero estamos sugiriendo que esa etapa de exploraciones, ¿verdad?, sobre la voluntad, sobre la decisión, corroborar si realmente se asumen los mismos principios que en lo que nosotros creemos y que pensamos que la gran mayoría cree en esa Nicaragua de consenso, de democracia, de Estado de Derecho, puedan irse sumando, ¿verdad? Cada quien va a ir tomando su decisión en ese momento. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, estamos trabajando, estamos conscientes que debemos acelerar la marcha. Por eso decíamos en nuestro comunicado, ¿verdad?, la unión es ahora. Eso implica un compromiso de fortalecer el trabajo, las consultas y la búsqueda de ese consenso tan necesario. ¿Ya han iniciado conversaciones con, por ejemplo, el PLC, Ciudadanos por la Libertad? ¿Qué falta para que ellos se comprometan o se unan a estos 10 puntos o a los otros 20 que ha propuesto la Unidad Nacional Azul y Blanco, que no difieren tanto de lo que ustedes han dicho? Te decía que hemos hecho exploraciones, pero tenemos que pasar ya a la etapa de la reunión formal de la consulta. ¿Qué impide que no ha pasado a esa etapa formal, como ya lo lograron con estos otros dos movimientos que se agregaron recientemente a la alianza? Bueno, esos se agregaron a la alianza y es una etapa diferente, ¿verdad? Es mucho más fácil el que se identifica plenamente y desea ser parte de. Pero aquí no es que nadie va a ser parte de, entre todos vamos a construir algo diferente, una confluencia, una coincidencia en que tenemos que separar, ¿verdad?, en lo que nos diferencia y afianzarnos en lo que coincidimos. Es algo muy diferente, más complejo y que requiere ir a proponerlo sobre bases sólidas. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra propuesta, nuestra idea de cómo debe ser la unidad, para qué debe ser la unidad. Ahora estamos ya abocados, listos, ¿verdad?, para pasar a esa etapa de consulta en la conformación de esta gran unidad o de esta gran coalición. ¿Qué papel va a jugar o cuáles van a ser los mecanismos en los cuales va a trabajar la Alianza Cívica junto a la Unidad Nacional Azul y Blanco en esta gran coalición que pretenden conformar? Con la Unidad Nacional Azul y Blanco se ha venido trabajando más intensamente, más cercanamente, ¿verdad? Hay plena coincidencia en que esta labor de la construcción de la gran coalición tenemos que hacerla juntos, ¿verdad? Ellos ya han establecido sus posiciones, ya han establecido, ¿verdad?, sus 20 puntos, coinciden plenamente, entonces ahora estamos ya más preparados, más dispuestos a hacer ese trabajo conjunto de ampliar hasta donde podamos llegar con esa política y esa decisión de incluir y no excluir, de que todos somos necesarios y de que todos debemos trabajar para esa nueva Nicaragua y para derrotar al régimen dictatorial que nos gobierna. Ustedes también ya han empezado a abordar, me decía, el tema de las reformas electorales. Hay diversas propuestas en la mesa. ¿Están logrando llegar a consolidar una sola propuesta? ¿También lo van a discutir con estos partidos políticos que en algún momento decidan sumarse? Así es, efectivamente, ya estamos avanzando, ya ha habido algunas sesiones de trabajo donde se ha podido progresar rápidamente. Esperamos concluir, ¿verdad?, ese consenso sobre una sola propuesta
de reformas electoral prontamente, y una vez que lo tengamos, buscar cómo se adhieran, cómo lo asuman o se corrige, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos en no pretendemos imponer. ¿Cuáles son los puntos en coincidencia que tienen en las reformas electorales y qué tanto se podría lograr en un futuro diálogo o negociación con el gobierno? Bueno, las coincidencias son, ¿verdad?, en los puntos esenciales que se requiere una reforma profunda del sistema, ¿verdad? La experiencia de lo que está aconteciendo en Bolivia nos reafirma esa necesidad. No se puede ir a unas elecciones si no se dan cambios profundos en el sistema electoral. Ese fue el error que se cometió en Bolivia. La OEA lo está pagando muy caro, haberse involucrado como observador sin que se dieran antes esos cambios institucionales, esos cambios en procedimientos. Eso es una experiencia que tenemos que asumirlo y que fortalece nuestra demanda de cambios profundos en cuanto a transparencia, en cuanto a condiciones apropiadas, y tenemos identificado todos y cada una de las prácticas que ha venido desarrollando el Consejo Supremo Electoral para que los resultados no respondan a lo depositado en la urna. Y como hemos venido identificando eso, porque hemos venido dando seguimiento, ahora tenemos la capacidad de tomar las medidas correctivas. Y que va desde cosas muy sencillas a cosas más complejas. Depurar el padrón, por ejemplo, es un procedimiento bastante complejo, pero hay cosas sencillas, por ejemplo, que las urnas sean transparentes para que se pueda ver todos los ciudadanos y todos los miembros de la mesa que no está preñada, como se dice en Nicaragua. Es decir, que se abren las votaciones con una urna vacía y que cada voto que se va depositando se ve que va cayendo. Ahora, en el tema del adelanto de las elecciones, ¿ustedes mantienen esta posición? Escuchábamos a algunos analistas que han dicho que realmente la Organización de Estados Americanos ya ha dejado a un lado el tema de adelanto de elecciones, considerando que hay poco tiempo para estas. Nosotros no tenemos información en ese sentido. Estuvo una delegación conjunta de la Unión Nacional Azul y Blanco y de la Alianza Cívica en Washington, hablando con la Secretaría General, hablando con los órganos políticos de la OEA, y jamás recibimos ese sentir, nunca escuchamos esa posición. Además, el adelanto de elecciones es una posición propia de los nicaragüenses. Nadie puede exigirlo, ¿verdad? Exigirlo, desistan de eso, porque es una necesidad. Aquí, mientras no esté garantizada la seguridad, ¿verdad?, no puede haber elecciones en auténticas condiciones democráticas. Doctor, pero ¿va a haber tiempo para un adelanto de elecciones? Lo pregunto porque usted decía que la gran coalición estará conformada o lista para el 31 de diciembre. Si no hay una conversación o un diálogo sobre las reformas, el adelanto de las reformas tomarían prácticamente un año para poderse dar, que es prácticamente el próximo, que está a meses de iniciar. Es decir, siendo realista un poco con el tema de los tiempos, ¿se puede aspirar a un adelanto de elecciones? Todavía es factible técnicamente, ¿verdad? Requiere voluntad política. Yo te he dicho que se requiere un año, ¿verdad? Las elecciones están programadas para noviembre del 2021. Lógicamente es factible, si tomas un año en cuenta para reformas, organización, campaña, etcétera, podrías estar haciendo elecciones de aquí a un año, y eso, ¿verdad? Sería más o menos noviembre del 2020. Exactamente, noviembre del 2020, ¿verdad? O diciembre del 2020, todavía es factible técnicamente. Eso es una oposición, ¿verdad? Nosotros consideramos que es un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque la principal función del gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los nicaragüenses en este caso, y que desgraciadamente el gobierno se ha convertido en la peor amenaza a la seguridad de los ciudadanos. Entonces, por eso es que es urgente, porque el fin principal, fundamental de una sociedad es vivir en una sociedad segura, y aquí la inseguridad no deviene de factores que no son controlables, deviene
de una actuación, de una decisión, de un gobierno que ha querido implantar un sistema represivo. Ahora, ¿ustedes están esperando este informe que brindaría la Organización de Estados Americanos o más bien la Comisión Especial para Nicaragua? ¿Qué es lo que esperan, qué es lo que han podido escuchar por parte de los miembros de esta comisión que se vendría con este informe? ¿Están esperando que la Organización de Estados Americanos sea más beligerante? Definitivamente, nosotros creemos que va a ser un informe contundente, porque la realidad habla por sí sola, una realidad que está comprobada por los mismos mecanismos de la OEA, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de organismos no gubernamentales tan importantes como Amnistía Internacional, que actualmente está iniciando una campaña de apoyo al pueblo de Nicaragua, porque lo dice en sus documentos de su campaña, que aquí no ha cambiado, que el deterioro de los derechos humanos y la violación masiva de los mismos continúa. Pues todos esos elementos estamos seguros que van a consignarse en ese informe, que va a destacar esta realidad tan dolorosa que es necesario cambiarla. Ahora, si la Organización de Estados Americanos le toma la palabra al gobierno de continuar estas reformas electorales junto al gobierno únicamente y considerando nada más las propuestas de los opositores, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar estas condiciones para garantizar al menos reformas que le den a los nicaragüenses elecciones transparentes? Te quiero comentar algo que es muy importante que se sepa. Lo que nos dijo, ¿verdad?, los representantes de la Secretaría General de la OEA en nuestro viaje reciente a Washington. Fueron muy concretos en decirle, aquí no hay dos agendas. No existe una agenda de la Secretaría y no existe una agenda de los órganos políticos. Es una sola agenda, la de ambas instituciones, en este caso con la comisión, ¿verdad?, que se conformó de parte del Consejo Permanente con instrucción de la Asamblea General de la OEA. Y esa agenda no puede avanzar en la solicitud que hizo el gobierno de Nicaragua a trabajar unilateralmente entre la Secretaría y ellos mismos, con exclusión del sentir de la oposición, porque ni siquiera, y lo dijeron ellos, no estoy usando palabras propias, ni de los que estuvieron ahí presentes, porque ni siquiera se ha admitido llegar a Nicaragua a los miembros de la Comisión Especial. Entonces, esa idea, esa propuesta de que la Secretaría General pueda prestarse a trabajar bilateralmente, excluyendo a la oposición de Nicaragua, te sostengo y lo digo, no la veo factible por cómo funciona la OEA y cómo nos los han reafirmado, que hay un consenso, hay una coincidencia en lo que debe hacerse entre los órganos políticos y los órganos administrativos como la Secretaría General. Ahora, ¿ustedes confían plenamente en esto que acaba de afirmar, doctor Palé, considerando que en Bolivia, por ejemplo, y usted lo hablaba, la Organización de Estados Americanos estuvo presente en estas elecciones y prácticamente se ha quedado en duda el conteo de los votos en Bolivia, en las narices de los observadores de la Organización de Estados Americanos? Sí confío, porque no hubo una resolución del Consejo Permanente ni de la Asamblea General diciendo que no se diera la participación, la observación electoral en Bolivia. Aquí hay resoluciones muy claras sobre cómo debe resolverse la crisis nicaragüense y resoluciones al más alto nivel, que es la Asamblea General, que no puede contradecirlas el secretario general. Pues es decir, en ese aspecto no hay diferencias muy claras entre el caso, pero sí la experiencia boliviana, estoy seguro que está golpeando a la Secretaría General y a la OEA, que es poniéndoles, ¿verdad?, en una situación muy difícil, muy compleja,
y que en América Latina todo el mundo va a estar viendo cómo sale la OEA de esto, cómo resuelve de ese reto que le están haciendo el gobierno de Evo Morales. Doctor, vamos a escuchar los audios de los televidentes que nos han hecho llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. Siempre les recordamos que por favor guarden el debido respeto hacia nuestros invitados y también que sean breves para que haya una mayor participación de la población. Vamos a escuchar el primero de los 5 audios que tenemos. Buenos días, Canal 10 y señor panelista José Palé, pero yo quería comentarle que ¿por qué pelean tanto por la candidatura y la creación de partidos cuando estamos proponiendo una reforma electoral? Y creo que puede haberse candidaturas presidenciales individuales, que no es necesario que pertenezcas a un partido político, igual como pasa en Costa Rica y Guatemala y otros países que se hacen esas candidaturas individuales. Bien se puede hacer, tan solo es aceptar, incluirle una propuesta y que se acepte. Muchísimas gracias, vamos a escuchar el siguiente. Buenos días, señores del Canal 10. Yo quiero felicitar al señor Palé y a toda la alianza y a todos los que están ya, yo creo que ya pensaron bien con la cabeza que lo que quiere el pueblo es unidad total. Unidad total, yo creo que ese es el lenguaje que debemos de hablar todos los nicaragüenses. Felicidades a todos los que han pensado por fin con la cabeza, han pensado por el pueblo. Los felicito. Vamos a escuchar el tercer audio. Sí, aló, buenos días, Canal 10. Solo para hacerle una pregunta al señor. ¿Por qué es que no quieren la reelección? Si alguien está gobernando y el pueblo decide, esto es democracia. Si el pueblo decide y no importa que le dé el voto, si el pueblo decide que lo decide, esa es democracia. ¿Por qué no quieren la reelección? Si 10 veces se tira, no importa. Que lo hagan ellos mismos, que lo hagan ellos, el sandinismo, que lo hagan los otros, también no importa. Pero yo no miro por qué tenga que ser problema la reelección. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el siguiente de los audios. Buenos días, Canal 10. Buenos días, José Palé. Creo que deberían de incluir dentro de estos puntos la reducción del número de diputados en la Asamblea Nacional y la misma reducción de los salarios y todas las prebendas que se les dan. Porque cuando esto se haga, nadie va a aspirar a ser diputado para llegar ahí a ganarse el dinero sin hacer nada y haciendo leyes solo para perjudicar al pueblo. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el último de los audios. Muy buenos días, doctor Palé. A mi pensar, ninguno de estos partidos zancudos deben de estar ahí, porque a la hora de la lucha todos se fueron, se escondieron como los topos y hoy quieren agarrar posiciones para seguirse enriqueciendo. Miren a Alfredo César, que quiere tener protagonismo. Entonces, para mí no es justo que ellos estén ahí. Muchas gracias. Gracias por sus opiniones, doctor. Iniciemos. Hablaban de que por qué se está peleando por nuevos partidos o por crear nuevos partidos o por la silla presidencial, que por qué no se reforma la ley de tal manera que cualquiera podría aspirar a un puesto político. Era el primero de los comentarios. Básicamente aquí ha habido, ¿verdad?, reformas constitucionales para excluir la participación ciudadana, para imponer un sistema bipartidista que hay que romper, que es antidemocrático, y por eso la aspiración de conformar nuevas fuerzas políticas es un derecho que tenemos que reconocer y que tenemos que privilegiar. El ciudadano decía, ¿verdad?, que por qué tiene que ser de partidos políticos. Nosotros no lo pensamos así. Tampoco estamos viendo una lucha por candidaturas, por presidencial. Todo el mundo está consciente que la lucha primero es por nuestras libertades, es por nuestras garantías constitucionales y por restaurar la democracia. Ganar esa lucha, pues que surja, pero perfectamente van a surgir candidatos y estoy casi seguro que en esta situación, después del 18 de abril del 2018,
muy probablemente la mayoría de los candidatos que se propongan no van a ser provenientes de los partidos actuales, de los partidos con personería jurídica. Bueno, el segundo era un reconocimiento a los miembros de la alianza por la convocatoria a la unidad sin exclusión. Y vamos a pasar al siguiente pregunta. Decía el ciudadano que por qué ustedes no quieren la reelección. En todo caso es el pueblo el que decide, decía el televidente. En una democracia fuerte, probada, sólida, es admisible la reelección. Pero en una democracia débil como la de Nicaragua, en que la historia nos dice y nos alerta, la reelección ha sido la causa de todos nuestros conflictos, de nuestras guerras, de nuestros desencuentros, tenemos que evitar que esa ambición desenfrenada por permanecer en el poder se aproveche para instrumentalizar ese mismo poder y para desviar la voluntad popular. Porque aquí, ¿verdad?, hemos visto claramente cómo se han tomado todas las medidas, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia contrarias a la Constitución y rompiendo el orden constitucional. Hemos visto transformaciones en el Consejo Supremo Electoral que lo han alejado de su obligación de garantizar el voto libre de los ciudadanos. Y todo eso se hace el poder y para permanecer en el poder. Y revisemos la historia. Doctor, ya para finalizar, me gustaría que hiciera un comentario algo breve sobre los últimos dos comentarios. Hablaban de que si no han hecho la propuesta de reducir el número de diputados en la Asamblea Nacional, asimismo la reducción del salario de estos, y hacían un comentario de que ninguno de los partidos que comúnmente se le conoce como colaboracionistas deben participar de esta gran coalición. Sus comentarios finales. Nosotros estamos proponiendo, y lo hacemos, ¿verdad?, con énfasis en nuestro comunicado, que hay que refundar el Estado. Y refundar el Estado significa, ¿verdad?, ponernos de acuerdo en el modelo de Estado que queremos, en el tamaño de Estado que queremos y en las características del Estado. Y lógicamente eso es uno de los elementos que debe considerarse, cuál es la dimensión de la representación de los ciudadanos en el poder legislativo. Sobre la última comentario de que no deberían estar los partidos políticos, eso lo van a decir ellos. Ellos tienen que tomar una decisión. Si se alejan del tradicional rol que han jugado de apoyo a la dictadura, de cómplice de la dictadura, o se comprometen con un proyecto que significa un cambio absoluto, un cambio fundamental en la forma de hacer política, como lo decimos acá. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por esas aseveraciones alrededor de lo que es la propuesta que ustedes han hecho el día de ayer. Esperamos tener más noticias acerca de los otros grupos que estarían sumándose a este decálogo de la Alianza Cívica. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos en la segunda parte de su segmento Debates y Soluciones en su revista Acción 10 en la mañana, donde estaremos abordando el tema del contexto de la crisis en Nicaragua y Latinoamérica. Actualmente, pues, el continente americano prácticamente ha convulsionado. Tenemos el hecho de que en los últimos reportes de diarios de Chile reportan 15 personas fallecidas a raíz de las protestas. También en el caso de Bolivia se está tratando el tema de que la oposición está denunciando un fraude electoral. Esto porque todo apuntaba a que habría una segunda vuelta en las elecciones. Sin embargo, pues principalmente pues el presidente Evo Morales se proyecta hacia un cuarto mandato. Para analizar este y otros temas se encuentra ya conmigo el analista político Fanor Avendaño. Buenos días. Buen día, gracias. Hay mucha preocupación porque se dice, bueno, economías que son muy fuertes en comparación a Nicaragua están atravesando momentos de convulsión. Sin embargo, esto vendría a desplazar la atención que ha tenido la comunidad internacional con el tema de la crisis en Nicaragua. En alguna medida sí, pero es muy puntual, muy circunstancial. El caso del Ecuador, indudablemente que lo lamentamos y habíamos hecho también votos a que se superara y va en esa ruta de superación,
fueron algunos días por aspectos muy puntuales, medidas que tomó el presidente Moreno y que retrocedió en ellas. El caso de México también con lo de Sinaloa, dramático, masacre, pero necesario para el presidente, una gran visión estadista del presidente López Obrador. Y el caso del presidente Piñera en Chile, que fue por una medida también de lo que le denominamos en política pública superestructural, que no estaban dadas las condiciones y que el pueblo de Chile, los sectores estudiantiles, rebasaron un ánimos y tenemos viendo este problema que yo considero que en menos de una semana o dos está superado, por lo menos en lo que es la calma relativa y buscando los canales de negociación. Una de las cosas que estamos viendo en Chile, en Ecuador y en otros países de Sudamérica, Perú, es que se está imponiendo el diálogo y la negociación. Cómo los presidentes de esos respectivos países han calmado esos tsunamis inesperados en mesa de negociación y dialogando con los sectores. Si fijamos bien que, o sea, no han resuelto el problema de fondo, pero sí han resuelto el problema de tragedia, que es la muerte humana, que no se reponen. Lo demás se puede ir superando. Eso es un mensaje que considero que nos debe de llenar de ánimo. Otros sectores a nivel internacional y algunos de pensamiento de lo que yo le denomino la izquierda tardía, con su pensamiento tardío, cree que todo esto es producto del rechazo de los pueblos a los sistemas capitalistas o los sistemas de gran represión del Fondo Monetario. Y los pueblos están claros, y sobre todo la juventud, de cambios sociales necesarios. Eso no quiere decir que estás apostando a una decisión de apoyar a los grupos radicales denominados de izquierda, que indudablemente han demostrado que han hecho más corrupción, que tienen aspectos más desfasados y más desproporcionados que el capitalismo mismo, y que la juventud va a apostar por ello. Hay un error enorme ahí, totalmente, ¿no? Esto es una cuestión muy clara que lo que se denominó socialismo del siglo XXI no tiene espacio en América Latina. Ha fracasado prácticamente. Totalmente ha fracasado, y ha fracasado por tres aspectos muy puntuales. Falta de moral en la administración pública, primero. Falta de un proyecto político real de sustentamiento de desarrollo. Y tres, considerarse desde una perspectiva colonialista, sometiendo a los pueblos por medidas de apoyo a los pueblos que verdaderamente estaban sufriendo en sus países, y quererles comprar por un voto en base a una plataforma continental. Ahora, esto debe ser llamar mucho a la reflexión al gobierno, porque hemos visto, de hecho, acontecimientos bastante violentos, arrestos, hay personas que han fallecido y hay unos que critican el hecho de que en Nicaragua obviamente pues se dio una etapa de fuerte represión cuando la población salía a manifestarse, y dicen, bueno, es una doble moral de parte de estos organismos, porque critican la represión en Nicaragua y estamos viendo casi de manera similar la actuación de algunos efectivos en esos otros países. Sin embargo, pues Nicaragua hasta el momento se mantiene a la cabeza a raíz de la crisis, con la mayor cantidad de muertos por salir a manifestarse contra el gobierno. Yo considero algo muy importante, y es que cada país tiene sus circunstancias, sus motivaciones, la génesis de cada problema. Entonces, si es cierto que estamos en un contexto latinoamericano, si fue efectiva y real que los grupos de los megacapitales financieros internacionales no hicieron un balance con la cuestión social, como señalan nuestras encíclicas papales desde hace más de 100 años ya, que comenzaron a señalar estos temas, yo creo que ahí sí estamos viendo un problema que habría que superar. De esto a que cada país tenga una fotocopia de cada una de esas crisis, no. El problema de Chile es un problema muy diferente al de Nicaragua, el de Nicaragua al de Perú, el del Perú a Ecuador. Totalmente, lo que hay que ver es algo muy importante, los mecanismos de contención, en algunos casos los métodos coercitivos del orden público, donde se ha criticado es la desproporción del uso de la fuerza.
Ayer miraba, por ejemplo, una persona de manera irresponsable, irreprochable, que le echó una camioneta encima a los antimotines de Chile. No sé si viste ese video. Sí. ¿Y qué hizo la policía? Bueno, con toda la precaución y la ponderación, dejó que se estrellara, pero no los agarró a metrallazo. O sea, hay mecanismos, cómo están adaptadas las fuerzas públicas de cómo contener el avance de la violencia, pero sin llegar a crear condiciones de fomento de cosas irreversibles entre el ámbito violento. No quiere decir desde ninguna perspectiva que hay que apostar por la violencia. Y yo creo que hay un gran error, por ejemplo, destruir el metro de Santiago, uno de los mejores metros de América Latina, eso no. Quemar casas electorales en Bolivia tampoco. Los métodos violentos no hay que enaltecerlos en unos lugares y condenarlos en otros. Creo que todos deben de ser censurados, porque la civilización y los métodos no violentos son los métodos más efectivos para la liberación de los pueblos. Ahora, de algo estamos muy claros, y es que reprimir, o sea, siempre va a ser una práctica de los grupos, no sé si sean policiales o militares. El detalle es cómo lo hacen. O sea, pueden reprimir con gases lacrimógenos, pueden reprimir con agua, pero ya el cuestionamiento viene cuando ya se dispara a matar. Sí, que el método coercitivo de los estados, la fuerza pública, es un método coercitivo, es un método de imponer el orden institucional nacional. Cómo hacer el uso de esa fuerza y no llegas a lo desproporcionado es lo que reclaman los organismos internacionales de derechos humanos. Ahora, hemos visto en estos gobiernos que hay una voluntad por querer resolver esa crisis que obviamente genera una mala imagen a nivel internacional, pero también grandes pérdidas económicas. En el caso de Nicaragua ya vamos por 2 años y todavía la crisis sigue prácticamente intacta. Los números económicos son bastante negativos para el país, tanto organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial auguran una economía bastante desastrosa para nuestro país y un crecimiento nulo. Indudablemente que sí, pero la problemática va en 3 aspectos, también recalcando y haciéndolo desde lo que se ha venido manejando en este país. 1, estabilidad política. 2, estabilidad económica. Esto pasa por un tercer elemento, crear condiciones de una justicia en el país y respeto a los derechos humanos. Estos son los problemas que nos atañen a todos los nicaragüenses, al gobierno, a la oposición, a los sectores gremiales, a los sectores económicos. No puede haber estabilidad política en un país sin garantía económica social. Y no puede haber garantía económica social y estabilidad sin respeto a los derechos humanos. Y esos derechos humanos son universales y constitucionales según los acuerdos de los estados, los compromisos internacionales y también la cultura de paz que tenga un país. ¿Qué debe hacer el gobierno en este momento y también la misma oposición? Deben de tratar de adelantar un proceso de diálogo para que ya Nicaragua busque cómo encaminarse hacia una solución y no siga hundiéndose económicamente. Bueno, eso es lo que se ha planteado. Es cierto que hay negociaciones preliminares, que hay contacto con la OEA. De seguro, al ver al presidente Ortega conversar 11 minutos con el embajador de la Unión Europea, indudablemente que hay contactos y crearon condiciones para diálogos tal vez no oficiales, pero sí fluidos. Y yo creo que tiene que hacerse esfuerzo. Nosotros en Nicaragua estamos obligados, los nicaragüenses, a resolverlo desde una plataforma nacional, desde posiciones y objetivos claros, pero sobre todo desde la transparencia pública, pero con valentía. Saber hasta dónde vamos a llegar, qué se puede ofrecer, qué se puede recibir, y cómo vamos a darle curso a una realidad concreta del país. El pragmatismo y la conciencia por los más desfavorecidos, por la gente que esté excluida, es lo que debe prevalecer. No todos los que están cada uno en su casa quieren que esto se resuelva de la noche a la mañana porque se le antojó a alguien. Quiere que se resuelva porque hace falta la luz, el agua, la comida, el empleo, la ropa, la educación. Y en los sectores vulnerables, los sectores más excluidos son los que están sufriendo la crisis. Ahora, con mayor grado. A propósito de eso, esta semana ha
o prácticamente desde el fin de semana se ha manejado esta situación de que una propuesta que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional, donde faculta prácticamente a la empresa generadora de energía que pueda proceder de manera legal contra aquellas personas que están morosas. Muchos economistas han dicho, bueno, la población han quedado desempleados, los recibos vienen alterados y muchas veces no se les da respuesta a la población. En otro tiempo, posiblemente la población hubiese despertado con mayor, no sé si decir, un poco más enardecida, ¿no? Porque hemos visto en estos países de que lo que ha desencadenado esas grandes protestas antes han sido temas sensibles, por el caso de Chile, pues el aumento del pasaje, sí, y temas así, pues como en el caso de Nicaragua, pues ahora causa mucha preocupación el hecho de que las personas que estén morosas no se les esté dando una oportunidad para un arreglo de pago y más bien dándole facultades a una empresa generadora para que puedan enjuiciarlo. Sí, es un problema social que hay que atenderlo con mucho cuidado. Recordemos que la energía eléctrica, la distribución es de sectores privados y que parte de la profunda crisis del país es que ha habido una mal distribución estratégica de la energía. Es un país que ha llegado hasta el 90% de presencia energética en la población y que es positivo. Ahora, ¿cómo lo hemos distribuido? ¿Quiénes están pagando más que no deberían de pagar? ¿Quiénes no están pagando nada? Y quienes deben de verdad ser subsidiados. Pero aquí hay más de un 30% de gente que no está pagando energía eléctrica y lo paga el vecino. Entonces, todas estas cosas hay que verlas con mucha objetividad. Entonces, pero hay que hacer una ponderación de la misma y a ver si a qué circunstancias económicas estamos. Yo he ido a barrios y fui hace poco propiamente a unos barrios de las comunidades en los lugares de Tipitapa, y vi luces encendidas a las 11 de la mañana. Regresé y estaban a las 4 de la tarde encendidas en los barrios. ¿Quiénes pagan esa energía de la gente que está pegada? Paga el que está legal. Entonces, todas estas cosas hay que verlas con una objetividad concreta, pero al mismo tiempo hay que entender qué costo le vamos a asumir a la gente cuando hay un déficit económico en cada hogar. Entonces, todas estas cosas hay que verlas con objetividad. Y estas son las mesas de diálogo sectoriales, sociales, objetivas que deben de ver en el país. Me gustaría que retomáramos el tema de Bolivia porque nosotros prácticamente, aunque la oposición en su momento pidió con mucha fuerza el tema del adelanto de las elecciones, pues lo cierto es que si se llegan a dar en el año 2021, hasta el momento pues la OEA no ha respondido a la solicitud del gobierno de tratar las reformas electorales. Pero en el caso de las elecciones en Bolivia, se hablaba de que la oposición incluso no fue unida, pues, y es lo mismo que se ha criticado aquí en el país. Sin embargo, ya vemos de que fueron unas elecciones muy estrechas en cuanto a los resultados que se proyectaban en una segunda vuelta. Me gustaría leer un comunicado de prensa que ha emitido la Organización de Estados Americanos, que en esta dice pues de que esta observación electoral en Bolivia llama a que se respete la voluntad ciudadana. Este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas durante la observación electoral de la misión de observación electoral de la OEA. Ha testificado la inequidad evidente entre la candidatura. Ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña. A pesar de estas condiciones, la ciudadanía participó de manera pacífica, ordenada y masiva el pasado domingo 20 de octubre. Es fundamental se respete plenamente a la voluntad ciudadana, honrando los valores contenidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA. La misión de la OEA manifestó su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar la tendencia de los resultados preliminarmente conocidos con el cierre de las urnas. El mismo manifiesta de que el pasado domingo el Tribunal Supremo Electoral difundió los resultados y esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado. Dice también asimismo que la misión dará un informe con recomendación de cara a una segunda vuelta. Es parte pues de las reacciones que han tenido estos organismos y el cuestionamiento que ha habido en cuanto a estas elecciones. Incluso llamaba la atención de que había una gran cantidad de boletas electorales que estaban en las calles. Sí, hay algo muy importante, muy al contrario de lo que piensan otros en materia política. El gran ganador internacional de esto es la OEA. La OEA se legitima. 92 observadores, el canciller costarricense dirigiendo esa misión,
diciendo a la OEA que no se contaron bien los votos, diciendo a la OEA que estaba destinado esto a ir a una segunda vuelta, avalando indudablemente el proceso al principio, la OEA con esa característica institucional, y ahora diciendo no se hicieron bien las cosas. Ahí está totalmente perdido el proyecto del presidente Morales, un presidente que ya venía descalificado porque perdió en un referendo su derecho a postularse, en el 2016. el famoso F21. Entonces, o 21F, no creo yo que esto vaya a buen término. Considero yo que el problema de Bolivia en 1 o 2 semanas va a darnos unas noticias inesperadas a toda América Latina. Ahora, estas elecciones se cuestionaban por el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral de ese país es considerado como un brazo que opera de acuerdo a los intereses del presidente Evo Morales. Y vemos también el hecho de que estas elecciones tuvieron gran participación, sin embargo se cuestiona pues el procedimiento y el hecho de que se dejó de contar, valga la redundancia, el conteo rápido, y 24 horas después aparece se revirtieron. O sea, fue lamentable, es lamentable lo que pasó en Bolivia, no lo va a aceptar la comunidad internacional, no va a prevalecer esa posición de Evo Morales, eso ya está claro en el análisis. Se confundió. Álvaro García, un exponente de la izquierda latinoamericana, un destacado intelectual, ha quedado en total fracaso y desprestigio, indudablemente, y se vendió el prestigio de Álvaro. Por algo Álvaro decía que no había que postularse y él no se había postulado, y después se le incidió mucho en postularse a la vicepresidencia de nuevo con Evo. Álvaro sabía que esto venía, que si no, desde que hubo el referéndum, y fíjense qué importante, el 49% sacó en ese referéndum del no Evo Morales y lo pierde contra el 52%, y ahora tiene el 45%. O sea, bajó todavía más, por lo tanto él sabía que no podía ganar. Entonces, esto crea un gran conflicto para Bolivia. Indudablemente sentimos muchísimo la realidad que está viviendo el pueblo boliviano, los muertos que se han tenido, los desastres, y esperemos que se supere, pero estamos claros de algo. De esta situación, el gran perdedor acá es el movimiento de Evo Morales, y indudablemente, como están las condiciones en América Latina y con la beligerancia de la OEA, no se va a salir con la suya. Ahora, hay mucha similitud entre lo que acontece en Bolivia y Nicaragua. Bueno, partiendo de que ambos son de línea izquierda, pero el hecho de que ellos también, la misma Constitución les prohibía reelegirse, y sin embargo, pues ellos reformaron la Constitución, y ya vemos de que ahora Evo va por un 4º periodo. El presidente Ortega, sigue en el poder cuando la Constitución no se lo permitía, y pues podríamos ver en el año 2021, dando por hecho que las elecciones se van a dar en esa fecha, un escenario similar al que está atravesando ahorita Bolivia. Lo veo difícil, cada circunstancia, te repito, son diferentes. Aquí vamos a entrar a un proceso de restablecer reglas del juego, se van a establecer reglas del juego, va a haber partidos políticos participando en las elecciones, no hay otra salida para Nicaragua más que el sistema electoral, y lo saben todos los sectores, lo sabe el gobierno mismo. Aquí se van a contar bien los votos, porque ha sido una demanda, una lucha cívica del pueblo nicaragüense, y yo creo que hasta para beneficio del partido de gobierno mismo. El partido del gobierno del presidente Ortega requiere que los votos se cuenten de verdad y no de mentira para estabilizar al país. Retornando al plano nacional, ha sonado mucho el tema, el hecho de que podría ser expulsada Nicaragua del DR-CAFTA. Pero antes de que abordemos este tema, vamos a dejar 3 audios que han enviado nuestros amigos televidentes a nuestra línea de WhatsApp. Les pedimos siempre que lo hagan de manera breve y con el respeto a nuestros invitados. Vamos a escuchar el primero de estos audios. Buenos días, quería preguntar si fue lo correcto de que sacaran al ejército en Chile. Muchas gracias. Siguiente audio. Buenos días. Le recuerdo al señor que está ahí de panelista de que si fracasar la izquierda en Latinoamérica, incluyendo Nicaragua, es construir hospitales, escuelas, tener educación gratuita, salud gratuita, que no hicieron aquí en Nicaragua los
gobiernos anteriores liberales, entonces yo seguiré con los fracasados. Pues. 2, es una doble moral lo que está diciendo, porque ahí está hablando de protestas en esos otros países, Chile, Ecuador, pero ahí no han matado policías como lo hicieron aquí, protestas pacíficas como le llamaron ustedes. Entonces, no hable de que es igualdad. 3, fue demostrado por ellos mismos de la Alianza Cívica que aquí hubo financiamiento. Unos dicen de 13, otros dicen 15 y hasta 17 millones de dólares. ¿Para qué fueron esos reales y en qué se invirtieron? ¿Acaso no fue para querer derrocar al gobierno? Buenos días, saludos. Buenos días, tercer y último, audios. Lo que está pasando en Chile no es represión, pues. O sea, aquí en Nicaragua sí lo miraban como represión y allá no. Muchísimas gracias. Bueno, 2 audios prácticamente que hablan sobre el tema del Chile. El primero decía si fue correcto sacar al ejército a las calles y el tercero decía que si no fue represión, pues lo que hubo en Chile. Bueno, en Chile están los carabineros, no es el ejército que está ahorita haciéndose el control de, por lo menos hasta ayer, ¿verdad? No sabría hoy día. Yo creo que la situación va a terminar negociada. Lo otro, yo no hablé de represión o no represión, había de actos de violencia y los condenamos. Y no podíamos contextualizar cada uno de los países, indudablemente que no. Y si hay un método represivo, dije que hay aparatos coercitivos y lo que hay que hacer es uso no desproporcionado de la fuerza. Yo creo que está claro y la gente que estaba atendiendo este programa de televisión o nos oyó lo que dijimos, entonces no voy a claro, interpelar, ni a retroceder, ni a descalificar a nadie, ya la gente sabe cómo fue que lo expresamos. Y en lo otro, indudablemente... Sí, el otro audio decía el amigo, sí, bueno, si ha fracasado la izquierda, que él lo cataloga que ha hecho en Nicaragua es construir escuelas y bueno, dice y también abordaba el tema de que en cuanto a las protestas en esos países no han muerto policías y también hablaba sobre el hecho del financiamiento de 13 millones a la oposición, pues, pero estamos claros de que con esos 13 millones pues también que el gobierno se vio beneficiado. Ahí queda una cuestión muy importante. Yo no hablo de una izquierda porque per se, porque tiene un pensamiento de izquierda. Cuando es progresista es izquierda. La de Uruguay es izquierda y ha hecho un buen trabajo. En Finlandia y otros países ha gobernado la izquierda y ha hecho un buen trabajo. La cuestión es que cuando habla si es de izquierda y hace hospital, no, si su obligación es hacer hospital. La obligación de un gobernante es hacer carretera, la obligación de un gobernante es levantar la producción y eso no hay que agradecérselo, quizás sí hay que reconocérselo, pero está cumpliendo con su trabajo. Si a mí me ponen a gobernar, si yo gano la presidencia en el 2021 como ciudadano, yo voy a cumplir con mi trabajo, no es que me tenga que agradecer a la población por cumplir con mi trabajo y buscar los recursos y usarlo bien. Lo que sí digo yo es que la izquierda latinoamericana, y se lo digo a usted para que se documente, es que el hijo de un sindicalista como Lula es uno de los más millonarios ganaderos de Brasil. Eso es lo que, esa es la izquierda de América Latina, que los hijos del señor Maduro y del señor Chávez son los más millonarios de Venezuela y él era un teniente del ejército Chávez y era un conductor de buses Maduro. Eso es lo que yo digo. Los hijos de Cristina Kirchner en Argentina y Cristina Kirchner, que eran 2 políticos, senadores o diputados, y sus hijos son archimillonarios. Y tenía una bóveda de 50 millones de dólares, Cristina Kirchner. Esa es la izquierda que yo rechazo. Esa es la izquierda que los ciudadanos estamos obligados a decir que hacen. No decir que la izquierda es mala o es buena. También gente de derecha ha cometido actos de corrupción, el caso de Honduras, el caso de Guatemala. Entonces, no podemos decir que porque es izquierda o porque es derecha. La corrupción no tiene ideología. Criticar de donde venga. Venga de donde venga. Y otra cosa, y sobre la ayuda de sectores que han recibido en Nicaragua, mientras sea legítimo que venga. Además, mucha de la cooperación internacional es compartida entre gobiernos y sectores de los países. Y no tengo por qué cuestionar porque no he sido parte de eso, obviamente. Sus conclusiones, ya se nos ha acabado el tiempo. Quedamos antes de enviar los audios del tema pues, de la preocupación de la expulsión de Nicaragua del CAFTA y que vendría a afectar principalmente los empleos de la zona franca, más de 100.000. Hay mucho desempleo y vemos de que es nula la inversión extranjera, decir que están generando empleos en el país y pues más que todo vemos que se agudiza la situación de las familias nicaragüenses. Sí, hemos dicho con mucha claridad desde un pensamiento humanista, no podemos avalar sanciones para el país, no podemos crear deterioros en la economía nacional.
Si esto va a caerle mal a algunos a otros, no podemos creer que 120.000 familias con sus respectivas cabezas de familia van a quedar alteradas porque se van a perder 80.000 o 120.000 empleos. Hay un desastre en economías más agudo. Por lo tanto, las sanciones que alteran a la nación, a la economía nacional, a todo el sistema de nuestro desarrollo económico y social, no podemos avalarlo, ni siquiera medio aplaudirlo. Es no y no. Así de simple y sencillo. Bueno, muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, por haber estado acompañándonos en este segmento. Vamos al otro lado de estudio con Michelle Polanco, que nos tiene más información de interés. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. En nuestro segmento sobre asesoría jurídica vamos a hablar acerca de esta propuesta de reforma a la ley de estabilidad energética, si esta deja o no en la indefensión a los usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica. El día de ayer la Asamblea Nacional pasó a comisión para ser discutida esta propuesta de reforma por parte del Ejecutivo, para ser analizada y posteriormente ser nuevamente considerada en el plenario. Para aclararnos varios aspectos de esta propuesta de reforma se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Willy. Así es, Michelle, y es que hay muchas especulaciones. Se ha hablado incluso de embargo de salario, embargo de bienes e incluso cárcel. Pero ya está con nosotros Juan Carlos López, quien es especialista en temas de consumidores. Juan Carlos, en realidad de todo esto que se ha dicho, de estas especulaciones, ¿qué hay de cierto y qué hay de que simplemente pues son situaciones que se están manejando pues y no van a entrar de lleno? Sí, buenos días, gracias por invitarme y porque realmente quería despejar muchas dudas, ¿no? Primero, pues respondiendo a la pregunta que se tiene en el gafete de la introducción, los consumidores hemos estado protegidos hace mucho tiempo, no solamente por esta iniciativa de ley. Realmente se han venido haciendo reformas al sector eléctrico, se han venido aplicando alza, porque la empresa distribuidora no tiene la capacidad de sostener el sector energético. Y lamentablemente la distribuidora es la que carga con los platos rotos del sector. Hablando ya directamente en materia, hay dos parámetros necesarios. Uno de ellos, desmentir el panorama que se dice que las personas van a ir presas por deber. Eso ha sido como una bomba que entra en las redes sociales y honestamente hay sectores irresponsables que sí lo han planteado que sí van a ir presos. No es así. Primero, porque si aún se respeta la condición política, el artículo 41 te habla que no hay cárcel por deuda. Inmediatamente eso no tiene ningún figureo, aparte que el marco legal de la iniciativa de reforma, hasta como está el día de hoy, no lo establece, ¿no? Entonces, de eso creo que se debe de quedar totalmente libre. Segundo, para algunos abogados, que tal vez son abogados y bueno, en materia civil, pero no tienen la expertise en el tema de la defensa del consumidor, en el sentido de conocer lo que habla las leyes energéticas, como la ley 271, 272. Para eso, para poder plantear que va a haber embargos salariales o inclusive embargos relacionados con viviendas, vehículos, como se ha especulado, el marco legal lo único que se establece hasta el día de hoy, salvo que hoy en asamblea o mañana se discuta y hayan cambios sumamente sustanciales y reformen otras leyes conexas, es que realmente para poder embargarte un vehículo, tú dices que lo has puesto en garantía. Aparte que la relación jurídica que tenés con Disnorte Disur no es una relación de crédito, o sea, es una relación someramente contractual de un servicio público que se vende por un privado que es Disnorte Disur hasta el día de hoy. Entonces, lo único que establece el marco legal hasta donde está aprobado el día, o donde está situado el día de hoy sin ser aprobado, es que se va a reconocer como la factura energética como un documento, un título que es perseguible de ejecución, o sea, que no es un documento judicial, pero se puede obviamente ejecutar. Recordemos que la legislación civil te establece la reforma de la ley, perdón, el nuevo Código Civil 902, el 902 establece los juicios monitorios. Y aquí pongo un ejemplo que lo he venido repitiendo en otros segmentos, en otros medios. Juan Carlos López tiene una vivienda o tengo un negocio por la crisis o porque ya no pude seguir pagando, me fui.
tal vez dejé una deuda sin haber sustraído de forma ilegal energía eléctrica, ¿verdad? Me fui de la vivienda, quedaron 50.000 o 20.000 Córdoba y nadie lo va a pagar porque está a nombre mío, aunque otra persona se lo van a cobrar y la persona dice, mejor no agárrese bien, por así decirlo. O sea, esa deuda posiblemente como Disnorte lo pierde, porque pues es probable que dentro de 2 años venga alguien a querer agarrar ese lugar o ese servicio y ahora sí va a dar un arreglo de pago. Es un dinero que lo pierde Disnorte. Y ojo, te lo planteo aquí, yo no estoy en defensa de Disnorte, hablo las cosas objetivamente como son. Entonces Disnorte lo que va a tratar de hacer es perseguir posiblemente las deudas que sean mayores, porque antes que te use la palabra, Michelle, discúlpame, es que yo no veo ningún abogado que vaya a meter una demanda en materia civil por 2.000 Córdoba, una factura de 2.000 Córdoba. O sea, desde ahí honestamente no tiene ninguna lógica. Lo que sí se deben de hacer es reformar leyes que están conexas si realmente quieren dar vida a este mecanismo. Pero exactamente la empresa va a quedar facultada para procesar judicialmente a los usuarios en deuda. Esto no implicaría que en algún momento el judicial ordene al usuario que se le embargue algún tipo de bien para resarcir la deuda. Mira, hay bienes que son embargables y por eso insisto, si esto va a ser así como se ha venido figurando, si leemos el texto de la ley no establece eso. Si realmente ese va a ser una premisa, tengo la otra asignatura. Hay casas comerciales que realmente tienen una facultad legal mediante un contrato de antelación para poder requerirte a vos mediante abogados de igual manera. Insisto, no quiero decir que eso sea lo mejor, porque yo solo estoy planteando lo que establece el marco legal. No he dado mi postura si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Lo que establece es que inclusive el artículo 2037 de legislación civil te habla que bienes son inembargables. Y peor aún, si no lo has puesto en garantía, ese bien realmente no tiene capacidad para ser embargable. Por una deuda de 20.000 Córdoba no te deben embargar tu casa, o un vehículo, o una moto, sobre todo porque no ha sido sujeto a garantía. Lo que sí se visiona es que Disnorte está en números totalmente difíciles, el generador no baja los precios de megavatios que le vende a la empresa distribuidora y entonces lamentablemente, como dicen el perro más flaco se le pagan las pulgas, el gobierno entiende de que vamos a trasladar este modelo de recuperación a los usuarios, pues porque también hay sectores, y yo quiero dejar muy claro este espacio responsable, es que la gente que no paga energía eléctrica, o sea, el que paga energía eléctrica subsidia al que sí paga energía eléctrica. Entonces, por eso es que las tarifas obviamente vienen muy cargadas, obviamente con los costos adicionales, y por eso es que obviamente el sector energético es totalmente confuso, porque hay muchos subsidios cruzados que el que lo paga es el consumidor final. Insisto, esta facultad que se le pueden dar a Disnorte deben ser reguladas, deben ser revisadas, porque no es exactamente como han comentado otras personas que dicen que son expertos, ¿no? Sino de que realmente para inclusive cambiar la metodología de ver el antifraude, se debería reformar o se debe reformar la ley 661. O sea, esta ley 554, aunque se reforme, está íntegra como está, no puede sobrepasar con lo que establece la ley antifraude. Tendría que reformar o derogar artículos en el artículo 17, porque hay procedimientos para poder revisar el tema del fraude. O sea, hay muchas cosas que si se aprueba la ley como esta va a crear mucha antinomía jurídica y va a crear mayor discrecionalidad a determinados sectores. Si nuestros amigos televidentes tienen alguna inquietud, pueden llamar a nuestras líneas telefónicas 2222-7808 para plantear algunas de sus inquietudes. Juan Carlos, ¿una reforma a esta ley viene a solucionar el problema de los nicaragüenses o viene, como se ha especulado, a criminalizar la pobreza? En respuesta concreta, no. O sea, honestamente, pues yo soy una explicación de lo que establece el marco legal hasta ahorita, de manera muy objetiva y responsable. Si me preguntases a mí por el trabajo de años de experiencia y trabajar con los usuarios, porque es fácil tal vez decirlo, yo vengo a hablar en nombre de los consumidores, pero yo he trabajado con los usuarios de energía eléctrica, inclusive con todo lo que corresponde, y hemos estado proponiendo una asamblea en años anteriores. Esto es negativo porque, imagínate, y aquí yo creo que tenemos una llamadita, pues, y después le doy una explicación. Buenos días, ¿le escuchamos? Ajá, sí. Yo estoy viendo eso de que si cree usted que es correcto, que es correcto que nosotros paguemos la energía que otros se roban. Eso no está regulado, según lo veo, y no es justo, porque yo consumo. Viera cómo hacemos nosotros para no consumir tanta energía y sin embargo me sale hasta de 2.000 Córdobas un recibo. Solo tengo un aparato, un televisor y las bujías toditas son de esas que
ahorrativa, y sin embargo mi recibo sale caro y estoy oyendo que estoy pagando porque otro roba y no es justo esto. ¿Desde cuándo usted está pagando más por su factura? Todo el tiempo. ¿Y sabe qué me dicen? Cada año que yo voy a reclamar me dicen que porque yo pongo porque ponemos los arbolitos, porque ponemos ni una bujía navideña, porque a Dios gracias soy cristiana y no soy tradicionista. Y no uso ninguna cosa de esa, y sin embargo el recibo nunca me bajó. Y cada año sube. Bueno, muchísimas gracias por su llamada. Una de las inquietudes que tiene la población, que los recibos vienen alterados. Incluso pues se especulaba o se dice pues de que con esta reforma prácticamente no se le permite que el INE valide si en realidad pues esta factura se puede llegar a un arreglo o si están pues retrasados con el pago de las mismas. No, ok, la reforma nada tiene que ver con eso. Por eso te digo, no está estipulado. La reforma es un chacuatol que hicieron rápido, y eso es lo que lo puedo leer, donde meten mucha carne en tan poco espacio y realmente no queda estipulado. Realmente el ente regulador hasta el día de hoy tiene un proceso de fiscalización, tiene una ley específica, y en los casos de antifraude el ente regulador debe de ir a revisar si realmente Disnorte encuentra un fraude. Lo que sí parece que la ley presupone es que si hay un fraude cometido por energía sustraída, ya sea manipulación del medidor o una línea directa, como manifiesta la ley como tal, la ley antifraude, debería de ir acompañado con un inspector del ente regulador. Ahora te dice que puede utilizar cualquier otro mecanismo audiovisual, lo que sea, foto, video, inclusive estados testigos. Ahí las cosas pueden cambiar, y eso sí puede ser peligroso, pero honestamente eso tendría que reformarse el marco legal que tenemos de la ley antifraude, no solo porque esa ley va a quedar aprobada, pero te digo, quedaría una antinomia jurídica. Lo que dice la señora es un común denominador de los usuarios. Si nosotros nos planteamos hablar de energía eléctrica, todos los usuarios van a llamar, muchos, diciendo que las facturas los tienen hartos. Y eso ha sido una responsabilidad relativamente de nosotros, pues como usuarios, porque no leemos el medidor realmente, y eso es una autorreflexión que debemos hacer. No sabemos leer la factura de energía eléctrica, tenemos años y años, los hijos, los nietos, los abuelos nunca han leído la factura de energía eléctrica, no saben ni lo que están pagando, porque es una realidad, porque nunca nos hemos educado. Y tercer punto, nosotros nunca protestamos realmente, y lo que hemos hecho, imagínate que hace meses nos metieron el gol de que para poder reclamar en segunda instancia en Disnorte tenemos que pagar la factura, tenemos que pagar un promedio. Eso como usuarios no debimos haberlo aceptado. Sin embargo, pasó desapercibido porque hay otros temas más importantes en la palestra del país, y estos temas van pasando y al usuario lo va lacerando. Juan Carlos, una de las justificaciones presentadas ayer en la Asamblea Nacional esgrimía que el Estado debe garantizar el servicio de energía eléctrica y se debe, si no mal recuerdo, se debe garantizar la liquidez de la empresa distribuidora. La empresa distribuidora no debería de dar una especie de informe de los números, en qué condiciones se encuentra, y también si qué tanto ha avanzado en el tema de legalización, porque entendemos que parte de la fuga del dinero obviamente se va por aquellos usuarios que están conectados de manera ilegal. O sea, ellos también tienen gran parte de la responsabilidad en la crisis que pudiera estar enfrentando, si es que en realidad hay crisis. Y mira, de hecho hay crisis, eso sí está. Nosotros hemos reunido con la gente de Disnorte y sí hay crisis. Para responderte muy específico, el artículo 105 establece lo que vos me decís: el Estado debe garantizar la energía eléctrica a nivel nacional. Juan Carlos, hagamos tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenos días. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? ¿Aló? Aló, le escuchamos. Bueno, tuvimos un problemita. Sí, la empresa distribuidora rinde informe al ente regulador por ley, y el ente regulador publica las cifras. Es probable que las cifras no tengan actualizaciones, y es probable que se debe instigar más una fiscalización social y también de los diputados en la asamblea para revisar, porque eso debe ser, porque es un servicio público, aunque lo venda un privado. Hasta el día de hoy es un servicio público, lo establece la Constitución política. Yo lo que quiero, antes de finalizar, es dejar claro 3 cosas medulares. Uno, no hay cárcel por deuda, o sea, no tenga temor que haya cárcel por deuda, y si es así, yo no creo que la gente va a dejar que le echen preso porque le debe. Si al final van a hacer una reforma adicional, pero como está el texto, no hay cárcel por deuda, en ningún momento lo dice la iniciativa de ley.
Segundo, no le van a embargar su casa, su vehículo, porque no hay facultad jurídica. Insisto, hasta como está el marco legal. Ahorita, si hay una ambición detrás de eso, la desconozco, pero si es así, hay que protestarlo y hay que demandarlo, y no creo que la gente vaya a regalar su casa. Mira, llévatelo porque te debo 5 facturas de energía. Eso no tiene ninguna lógica, realmente. Tercero, llamar de igual manera a que los usuarios tomemos el protagonismo, en el sentido de que no es posible que el usuario se quede viendo televisión en su casa, la factura llega alta y a veces ni la reclama. Aquí hay que reclamar, meter sus recursos, agotar el ente regulador. Y para culminar, hay un acápite en, creo, el artículo 264 del Código Penal, que también habla de que si Disnorte también te factura de forma ilegal, vos puedes denunciarlos a ellos ante la policía también, o ante la fiscalía. Así como te acusan a vos, vos podés hacerlo. Entonces, solo para culminar, leer el medidor. Importante que los usuarios aprendan a leer el medidor y que le exija a la empresa distribuidora que si sus medidores están a 2.5 metros de altura, que se los bajen, porque ahora va a haber un momento bien complicado y tensionado para la empresa distribuidora. Y exíjale, y esto es obligación, la empresa está obligada a que te den los vouchers de lectura. Si no la lectura del medidor mensual, si no te da los vouchers de lectura al consumidor, también la empresa puede cometer fraude. Ojo, pestaña y ceja también. Hay que, obviamente, defender y armar a los consumidores, porque también Disnorte comete demasiado abuso y a veces el ente regulador, como vos decimos, es muy flojo pues, para la fiscalización. Perfecto, muchísimas gracias Juan Carlos por explicarnos varios puntos alrededor de esta propuesta de reforma de ley y los alcances que esta podría tener de ser aprobada en la Asamblea Nacional. Vamos ahora con Odili Vargas, que tiene mucha más información para usted. Ellos y a usted, amigo televidente, por estar con nosotros. Les invitamos a que mañana también nos acompañe en su revista Acción 10 en la mañana. Muchas gracias.